Bienvenidos a una nueva edición de Ellas Hoy, el programa sobre los derechos de las mujeres y sobre nuestro rol en el mundo. El pasado 6 de febrero se celebró el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Femenina. En esta ocasión nos dedicaremos a discutir esta forma de violencia que afecta a más de 200 millones de mujeres en todo el mundo. Para empezar, veamos este mensaje del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. I became a woman when I became a mother. This is my whole life. This little one over here. When I learned to stand up for myself. When I realized I'm enough just as I am. The day I became a woman was the day they cut me. Then he told us, today you're going to be circumcised. Ils m'ont attaché à un arbre et je ne pouvais pas courir. I cried, but nobody was there in the forest. For 2 weeks, they kept my legs tied together. By cutting me, they were telling me I'm not good enough. Hoy en el set de France 24 nos acompaña Dayana Ursola Dómico, coordinadora nacional de jóvenes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y mujer defensora de los derechos humanos desde sus raíces en el pueblo amerindio Embera. También desde Pamplona, España, nos acompaña el director de la película documental La Manzana de Eva, José Manuel Colón, que trata del tema de mutilación genital en África, y la protagonista de este filme, Fátima Yarra, quien es víctima de ablación. Juntos vamos a dar una mirada a esta problemática que es una violación de los derechos humanos básicos de las mujeres y las niñas, una práctica que enferma y mata. Mutilación genital femenina. La tradición que atenta contra la vida. La Organización Mundial de la Salud la definió como aquellas prácticas que incluyen todos los procedimientos que de forma intencional o por motivos no médicos extirpan, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos externos. Más de 200 millones de mujeres en todo el mundo ya la sufrieron. Y 3 millones de niñas están en riesgo cada año. La práctica existe en al menos 30 naciones, varias de ellas en Asia. Y también en África, con países como Guinea, Malí y Somalia, donde 9 de cada 10 niñas son mutiladas. Y en América Latina, Colombia es el único país en el que se demostró la continuación de esta costumbre en el pueblo indígena Embera. Ellos la conocen como corte del callo o curación. Pero no es una cura, y las consecuencias son para toda la vida. Las víctimas sufren trauma psicológico, menstruación dolorosa, relación sexual dolorosa, infertilidad, infecciones urinarias recurrentes y complicaciones durante el parto. La ablación sucede y no hay registros precisos de las afectadas, pues solo se conocen los casos que causan infecciones o la muerte. Contra esta condena injusta, cero tolerancia. Después de este informe tan preocupante, entremos en materia. Y comienzo en España, en Pamplona, con José Manuel Colón y con Fátima Yarra. Bienvenidos a France 24 y háblenos acerca de este problema que afecta especialmente al continente africano. Buenas, Ángela. Pues sí, es un problema que afecta a 200 millones de mujeres y que es una tradición que no entiende de religión, que se practica tanto en países cristianos como musulmanes y que tenemos que tener el punto final a esta tradición para que nuestras hijas, nuestras novias, nuestras mujeres no pasen por esta realidad. Ustedes hicieron una película para hablar de este tema. ¿Qué es lo más sorprendente que se encontraron dentro de su investigación, José, y dentro de sus testimonios, señora Fátima? Pues la película La Manzana de Eva tocamos el tema de la mutilación y tenemos personajes como Fátima, que realmente desde el primer día que hablé con ella me quedé sorprendido cómo ella pasó ese proceso de la mutilación. Es verdad, yo he pasado ese proceso de mutilación genital femenina con mis 200 compañeras que hemos sido mutiladas desde mi propia familia que han practicado la mutilación a nosotras, ¿no? Desde casa al bosque hemos sufrido esta práctica que afecta hoy en día nuestra vida sexual y nuestra salud. Vamos ahora a irnos a este lado del mundo. Dayana Ursola Dómico, usted es de raíces emberas, es además una mujer que se ha destacado por su lucha por los jóvenes de su comunidad, donde se practica la ablación o la mutilación genital femenina. ¿Cómo está la situación?
Bueno, muchas gracias. Antemano, pues es complejo hablar de la situación porque acá en Colombia se reconoce, pero pocas veces se saben en qué parte se hace. Sabemos que hay unos departamentos específicos en donde se realiza Valle del Cauca, hasta Chocó y Pereira, pero solamente son los departamentos, lugares específicos no se conocen, entonces es preocupante. Y solamente en Colombia se acepta que existe ablación en esta parte del mundo. Dayana, ustedes empezaron a detectar estos casos en 2007, pero no hay registros, porque no se puede saber exactamente qué familias o no practican esta costumbre. Claro, el registro empieza, yo creo que es en el hecho de que en las comunidades sale es como una alerta, ¿no? Se empieza a decir, ve, una niña murió, pero no se sabe el por qué. Entonces, cuando ya empiezan la investigación un poco más a profundidad, es cuando se empieza a ver de que la niña ya se le hizo la ablación genital, entonces es ahí en donde se empieza a hacer el registro, pero mientras tanto ni los padres no sabían el por qué una niña tenía una infección o cosas como esas. Registros específicos en Colombia no lo hay aún. Sin embargo, lo que sí hay son mitos. ¿Cuáles son estos mitos que ustedes están combatiendo para que finalice esta práctica tan condenable? Bueno, uno, el mito por el cual se hace la mutilación genital femenina es por el hecho de reducir el placer sexual en las niñas. Y obviamente para evitar de que haya mitos como eso, nos estamos dirigiéndonos a lo que nos dice la ley de origen de cada pueblo, como pueblos indígenas de Colombia que somos, y la Gran Nación Embera y la UNIC también tiene una responsabilidad de volver a las comunidades a sensibilizar de que estamos hablando y que estamos atentando contra la integridad de una menor y más en este caso de las niñas indígenas Embera. Vamos a ver cuáles son las cifras de esta mutilación que sucede muchísimo, no solamente en el África, sino también en Asia. Dentro de los testimonios que ustedes encontraron, José y Fátima, háblenos acerca de cuáles son los casos más difíciles que han tenido que tratar y cómo se llega a la reparación de estas vidas que cambian para siempre. Bueno, la reparación física es difícil, la psicológica también. Pero yo creo que testimonio como el de Fátima hace que le pongamos freno, que la tomemos como ejemplo. Hablaba la profesora de niñas que tienen problemas, que mueren y no se dice por qué han muerto, y eso lo vivió de manera directa Fátima en ese bosque, cuando murieron esas 3 niñas, cuando mutilaron a las 200 con la misma cuchilla. Imagínate lo que es el SIDA en África. Vamos a ver un poco más acerca de este tema, porque es curioso cómo es tan reconocido en el continente africano. Aquí los emberas lo practican, ustedes son una cultura que tiene mucho que ver con la cultura del Chocó, y bueno, ahí hablamos entonces de la herencia que viene probablemente desde el África, tan lejos pero tan cerca en estas prácticas que deben detenerse. Según los mayores, es justamente a través de la historia. Hemos tenido obviamente visitas, por así decirlo, de esclavos a Colombia. Entonces es una práctica que fue adoptada, no es cultural del pueblo embera. Eso sí lo podemos confirmar, no es cultura, no es identidad, no hace parte de nuestra ley de origen, entonces es algo adaptado justamente de África. Pero se conoce, por lo menos en las autoridades espirituales mayores dicen de que eso fue a través de la historia, y también en la religión católica las monjas ayudaron a que eso se fomentara mucho más. Le pregunto a los 13, ¿qué hacemos para que esto sea tipificado de una manera diferente? Porque no está reconocido como un crimen, sino como una costumbre. Sin embargo, sí se está causando un daño irreparable y muchas veces la muerte a miles de mujeres y niñas en todo el mundo. Empezamos en España. Lo que queremos hacer es trabajar con la comunidad en formación y sensibilización, la base de educación, para que las propias mujeres y hombres reconozcan la mutilación como algo dañino para la salud, y que la cosa que daña la salud y no afecta a la propia persona, ¿no? Entonces, eso, primera cosa es trabajar con la comunidad, sensibilizar a nivel de la sociedad. Y yo creo que la educación es vital, porque ellos no saben que le están haciendo daño a sus hijas, no saben todos los problemas que acontece
de la mutilación y, como bien decía, suele tener problemas incluso en el embarazo. Y no parir en África hace que te marginen aún más a estas mujeres. Yo creo que la educación es vital y presionar los gobiernos, los organismos internacionales, los gobiernos que lo practican, porque, como bien ha dicho, con la inmigración no solo llegó a Colombia, sino que actualmente se está dando casos en Europa o en América de personas que han emigrado y llevado sus costumbres. Sin embargo, se han logrado avances. Dayana, ¿qué ha visto usted como cambios dentro de las comunidades a raíz de su trabajo? Bueno, algo que hemos hecho es justamente lo que los compañeros dicen, es concientizar y obviamente educar, porque en las partes que se hacen este tipo de prácticas no llegan las instituciones. Muy pocas organizaciones indígenas llegan. Son un ejemplo, en el Chocó tú llegas a un lugar, luego tomas lancha 7 horas y luego sigues caminando. Entonces son lugares tan lejanos en donde solamente hay conflicto armado. Entonces la idea es llegar a esos territorios, hacer conciencia y obviamente aprender a armonizar el territorio, porque nosotros como pueblos indígenas hablamos de armonizar el cuerpo, el territorio y las comunidades. Entonces, en el momento de que podamos armonizar el pensamiento y que podamos reestructurar para una nueva generación, para que no haya mutilación genital, la educación es primordial para nosotros. Estamos llegando al final y no quiero dejar que se vaya usted, Fátima, sin que nos dé el mensaje de parte suya como víctima, como mujer, como ciudadana del África. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nos falta para acabar con la mutilación genital femenina? Lo que nos falta para acabar con la mutilación genital femenina es trabajar con la propia comunidad de base de educación, hacer esta práctica como una práctica de la salud, que afecta realmente a todas las personas. Entonces, si el gobierno de los países africanos o a nivel de Organización Mundial de la Salud le hace como problema de salud pública, podría ayudar para eliminar esta práctica, pero, como dice mi compañera Dayana, hay que trabajar con comunidades. Sabemos que hay comunidades lejanas que hay transporte difícil, caminar 7 horas, 8 horas, 9 horas, pero trabajar con la propia comunidad, formarles, sensibilizarles, darle la educación para que ellos puedan luchar para que la nueva generación no haga ese práctica afectivo. Gracias a ustedes. Y finalmente, Dayana, su mensaje en Embera para las mujeres. Embera buena na mana masobia de mana intabe de allí. Buena waza que na amiga aquí de tamana badaji con panareda biata o buen waza que na beibusi, muenda jena beibusa de abuda jena ne en bayuara. Mamá en tamana sobia de jara. Vea. Gracias. Gracias a usted, Dayana, y a ustedes desde España, por supuesto. Ustedes también, quédense con toda nuestra programación. Esto es France 24 y nos veremos próximamente de nuevo en Ellas Hoy.